Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Estamos ya acercándonos a las últimas sesiones de este taller para constituyentes y vamos a tener esta sesión de hoy con un grandísimo académico residente actualmente en Chile, pero de nacionalidad uruguaya, David Altman, que es además el director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Eh, Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Me estaba comentando justamente fuera de pantalla David que había tenido muy poco tiempo para hacer presentaciones, y una de esas escasas y raras presentaciones va a ser en este taller, así que te lo agradecemos infinitamente a nombre de la universidad. Es Para un, quienes no conozcan a David, ¿cómo? que es un gusto, perdón. Para quienes no conozcan a David, David es cientista político, un doctorado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Está afincado en Chile desde hace varios años, no sé cuántos exactamente, pero lo suficiente como para que ahora ya le hayan conferido la dirección del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Católica, que es uno de los muy buenos estudios de ciencia política que hay en Chile. Acaba de sacar hace un poco más de un año un libro como si se lo hubiera encargado el movimiento social a David. Por favor, escribe algo sobre democracia directa, tenerla listo para octubre del 2019. Bueno, así fue, y fue un poquitito antes. Y entonces David tiene un libro que yo ya lo pude leer, es realmente extraordinario, sobre democracia directa, experiencias y lecciones de democracia directa en el mundo. Nos podrá mostrar dar el título exacto y donde ustedes lo puedan obtener si es que así les parece. Entonces vamos a discutir justamente de eso, de democracia directa y mecanismos de participación ciudadana, que al menos en las múltiples reuniones que hemos tenido en este taller y en las conversaciones que yo por mi parte he tenido en otros foros, da la impresión que es un desafío absolutamente impostergable en el caso chileno. Es decir, no va a ser completa una reforma política en Chile si es que no se incorpora alguno de los mecanismos de democracia directa. Entonces, ¿qué es mejor que tener a uno de los principales pensadores de este tema con nosotros hoy día para iluminar ese debate? Así que, David, muchas gracias por tu presencia y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a todos los presentes. Realmente es un gusto y es un placer poder salir un poco de la pega administrativa cotidiana y volver a retomar el tema de mi investigación. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla porque hay varias imágenes que me gustaría que las tuvieran solo anfitrión, todos los panelistas, si me dan permiso. Sí, tiene ya el rol de confitrión. Ah, Este fantástico, rol ahí vamos, pedagógico. ahí vamos. Pero, Y David, ustedes, una sola cosa, una moción que no te dije por correo. Lo que hacemos es que tú hablas tranquilamente, yo voy recopilando y el equipo vamos recopilando las preguntas y te las hacemos al final. ¿Ah? Salvo que excelente. hubiera alguna que si estás viendo el chat y hay alguna que te parece particularmente atingente de referirte, pero si no, al final te las hacemos todas. No, buenísimo. Yo no voy a estar viendo el chat porque estoy concentrado en la exposición, pero si ves que amerita que me detenga un segundo, vos señalame y parame nomás tranquilísimo, no, cero rollo. Este, bueno, básicamente la presentación va a centrarse en temas de democracia directa, pero quiero contextualizar un poco la democracia directa en el ámbito de las innovaciones democráticas en general y la representación democrática. Entonces, evidentemente, no digo absolutamente nada nuevo a este momento, ahora en Chile, pero existen notables desafíos sobre el gobierno representativo, que si los tuviésemos que reducir a tres grandes lemas, podríamos hablar de una fuerte desafección, una suerte de descreimiento e indiscutiblemente un tanto una animosidad al juego representativo liberal tradicional que hay en nuestras democracias. Frente a estos consensos, hay una demanda de mayor participación y de aquí es donde emergen un montón de posibilidades y un abanico al cual tenemos que ordenar, porque justamente uno de los problemas que vemos en la literatura es que hay muchas especificidades y no siempre dialogan entre ellas. Ahora,
la representación de por sí, y esto es algo que yo quiero que tengamos en claro, sea esta un mal necesario, una necesidad técnica o un bien público, es una de las esencias, una característica sine qua non de las democracias contemporáneas. De hecho, no se puede entender hoy en día una democracia sin representación, por lo pronto la democracia como estamos acostumbrados en el mundo occidental. Sin embargo, y esto es evidente, tiene enormes limitaciones, ¿no? Acá podríamos hablar un ratazo sobre el teorema del votante medio, la pobreza de las alternativas, ¿no? El log rolling, que también, el log rolling como el intercambio legislativo de apoyos mutuos, ¿no? Entre coaliciones o intereses distintos, que por un lado puede significar algo notablemente positivo, porque tenemos a fuerzas dispares que están negociando y transando, pero por otro lado, para otros es una venta, ¿no? de políticas. En fin, pero el punto está de que para aquellos cuyas preferencias se pasan por alto, el tiempo que transcurre entre una elección y otra puede ser eternamente largo, agonizantemente largo pongo acá, y justamente son estos espacios interelectorales que constituyen el eslabón más débil de las democracias contemporáneas. De hecho, se podría afirmar que el ser dueño de nuestro destino una vez cada 3 o 4 años, depende del calendario electoral de cada país, tiene mucho un aire a placebo. Esto no lo digo yo, lo dice Dan ya en los años 70. Y aquí les pongo algunas imágenes que fui agarrando de la web en los últimos años sobre enormes demostraciones y manifestaciones públicas de descontento, de pedido de democracia, pero todas ocurren en democracias, ¿verdad? O en países que nosotros consideramos democráticos. Evidentemente aquí al medio a la derecha tenemos uno de las fotos icónicas del levantamiento del estallido social de Chile, pero abajo tenemos que Ecuador, que Corea, que Israel, que Grecia, en fin, hay un montón de experiencias y la lista es enormemente larga, pero vemos que están pasando cosas y no solamente en Chile, y esto es importante subrayar, hay un estado de ánimo, hay una movilización general que está demandando por más democracia, por democracia real ya, como decían en España ya hace unos años. Ahora, dentro del abanico, y acá estoy haciendo un sketch absolutamente esquemático, ¿no? Estoy reduciendo una literatura enorme a un gráfico muy simple. Existen un montón de alternativas o de innovaciones democráticas. Perdonen que está en inglés, no tuve la posibilidad, esto lo levanté justamente del libro que tú mencionabas, Guillermo, que se llama Citizenship and Contemporary Direct Democracy, que salió en Cambridge en el año 2019, pero básicamente es fácil de entender, ¿no? Tenemos una demanda por el cambio y esta demanda por el cambio la podemos dicotomizar en dos grandes submundos. O reformamos las cosas que tenemos o adoptamos nuevas formas, nuevos tipos de involucramiento ciudadano. El reformar las instituciones contemporáneas, bueno, involucra un poco lo que hemos venido discutiendo y lo que posiblemente se discuta el próximo año, año y medio aquí en Chile sobre el tipo de régimen de gobierno, si parlamentarismo, presidencialismo, semi esto, semi lo otro, el tipo de régimen electoral, si más representación proporcional, menos representación proporcional, voto obligatorio o no, y así sucesivamente, inclusive la arquitectura de los partidos políticos, si tienen que haber primarias, si no tienen que haber primarias, si tienen que haber cuotas, en fin, un montón de factores que creo que todos los conocemos y no constituyen el foco de esta charla para la cual se me pidió participar. Sin embargo, del otro lado tenemos el adoptar nuevas formas de involucramiento ciudadano. Y acá es donde entramos a terreno más, más fangoso, más difícil de desarmar y ordenar. Y acá el mundo se divide en dos grandes mundillos, para ponerle un nombre. Tenemos del lado de la izquierda, dentro de la adopción, la democracia participativa ampliamente entendida o los forums deliberativos, y por el otro lado la democracia directa, que va a ser el resto de la charla. Pero simplemente quería señalar un poco qué es lo que está pasando acá dentro de lo que se conoce
popularmente como la democracia participativa, que también la podemos dicotomizar o subdividir en dos grandes mundos. Tenemos lo que se conoce como las asambleas populares y lo que se conoce como los mini-publics. Las asambleas populares y los mini-publics tienen una cosa que es en común, es que nadie nos está obligando a participar. Bueno, en la democracia liberal tampoco nadie nos obliga a participar en las elecciones, por más de que tengamos que ir a hacer acto de presencia, pero hay muchos de los sesgos que vienen de la mano de la autoselección. Y acá, icónicamente, en el mundo de las asambleas populares podríamos hablar de los presupuestos participativos, cuyo barco insignia ha sido la ciudad de Porto Alegre, que después se desparrama a Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, etc. Los kibutzim en Israel, inclusive el Landsgemeinde en Suiza, que es aquella institución bien medieval donde la ciudadanía se congrega en la plaza pública y levanta la mano cuando discuten y votan sí o no sobre cierta materia de interés colectivo. Los mini-publics, en cambio, son pequeños grupos, y esto es más experimental, usualmente aleatoriamente seleccionados, donde los seleccionados, si aceptan el desafío, tienen un cometido político que puede ser desarrollar un proyecto de ley o una reforma constitucional o un cambio del sistema electoral, y acá lo más icónico que podemos señalar es la Asamblea Ciudadana de los Ciudadanos de la Columbia Británica, que fue uno de los primeros grandes hitos en el mundo de los mini-publics, ¿verdad? Acá en el medio yo pongo ir a lo local, ¿no? Going local, porque la descentralización tiene un aire de novedad en algunos horizontes, pero es algo que es una discusión tan antigua como el agujero del mate, para usar una expresión uruguaya. Y del lado derecho estoy hablando ya de la democracia directa. Este mundo, y acá es importante señalarlo, cuando uno estudia las innovaciones democráticas, existen una cantidad notable de criterios que uno podría utilizar a la hora de determinar si han sido positivas o no en función de los problemas que queremos encarar. Pero en el contexto de sociedades como las nuestras, tan desiguales, yo encuentro oportuno usar el principio de la cadena, que en última instancia es muy simple. La cadena democrática es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿verdad? Y van a ver que en muchos momentos voy a hablar sobre el eslabón más débil de la sociedad. Y justamente por algo estudio de la democracia directa y no las otras innovaciones democráticas. ¿Por qué? Porque encuentro que las otras innovaciones democráticas, en cierto sentido, nos ofrecen visiones absolutamente voluntaristas, donde la participación en los mini-publics o en las asambleas populares depende del perfil de cada individuo y existe una autoselección que es crucial a la hora de determinar quién va a jugar este juego. Es decir, estas instituciones no están diseñadas para el eslabón más débil de nuestras sociedades. En cambio, la democracia directa sí ofrece ciertas garantías de, entre comillas, anonimato, que fortalece la posibilidad de que los eslabones más débiles de nuestras sociedades, aquellas personas con menor cantidad de recursos cognitivos o con recursos de otra naturaleza, inclusive económicos, temporales, familiares, en fin, puedan participar del juego democrático. Pero el mundo de la democracia directa también es muy ambiguo, nosotros lo hablamos por teléfono, ya cuando charlábamos sobre esto, acá coexisten muchas formas de entender lo que llamamos democracia directa. Y acá voy a ofrecer una definición para así hablamos el mismo idioma, por lo pronto entiendan lo que estoy tratando de comunicar. Yo no hablo en general de la democracia directa ahí arriba, sino que hablo esencialmente de mecanismos de democracia directa y los entiendo como un grupo de instituciones políticas donde los ciudadanos emiten su opinión o deciden en las urnas a través del sufragio universal y secreto y que no forma parte del proceso regular de elección de autoridades. De vuelta, acá digamos, el kit del asunto está en el sufragio universal y secreto de la ciudadanía para decidir o emitir una opinión sobre cierta materia.
Esto es una definición hiperamplia, como se darán cuenta, ¿verdad? Pero si estamos de acuerdo con esta definición, entonces existen innovaciones democráticas que no cuadran con la definición que les acabo de dar, por más de que compartan alguna característica. Por ejemplo, la recolección de firmas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que en Chile se conoce normalmente como la iniciativa popular de ley, no es considerado en la literatura especializada como parte de la democracia directa, porque no hay una decisión directa de la ciudadanía, no hay voto, no es universal, y obviamente al no haber voto no es secreto, no es nada. Es simplemente un poder de agenda que podríamos tener los ciudadanos a través de la recolección de firmas, pero no pertenece al mundo de la democracia directa, por lo pronto entendiendo si compramos, entre comillas, esta definición. Tampoco el referéndum revocatorio de autoridades, ¿verdad? El famoso recall en Estados Unidos, o en inglés, mejor dicho, porque esto se puede entender como un corolario de la elección regular de autoridades. Entonces la literatura acá sí debo reconocer que está exactamente partida a la mitad, ¿verdad? Para algunos sí pertenece al mundo de la democracia directa, en el sentido de que la mecánica va a ser, como vamos a ver, muy parecida, pero para otros, al no ser materia de discusión de política pública, de políticas propiamente, y sino que es un corolario de una mala elección que hicimos en algún momento. Tampoco la democracia deliberativa pertenecería a la democracia directa, justamente para la deliberación, para los deliberacionistas, el que nosotros decidamos con un voto de diferencia por sí o por no algo, es el fracaso absoluto de la deliberación, ¿verdad? Donde supuestamente deberíamos encontrar un consenso, deberíamos poder compartir ciertas cosas en común. Tampoco es el presupuesto deliberativo, no hay voto universal ni secreto, tampoco las comisiones asesoras ciudadanas, de las cuales yo y muchos de los que están aquí presentes hemos sido parte del gobierno de Bachelet u otros gobiernos. Entonces, bueno, ya vemos que esa definición propuesta ya nos achica el mundo del bicho que estamos tratando de definir. Y acá es importante también señalar que la literatura, o por lo pronto no la especializada, pero el mundo se divide en dos grandes, podríamos caricaturizarlo en dos grandes separación. Para algunos, la democracia directa es virtualmente la salvación para todos los problemas que nos afectan nuestra vida política, en cambio para otros evidentemente es el camino derecho a la demagogia, al populismo, a la aniquilación del gobierno representativo, ¿verdad? Hay una tensión, está idealizado este mundo de la democracia directa, y bueno, ¿qué les voy a decir? No es ni lo uno ni lo otro, evidentemente. Justamente por eso nos permite trabajar más científicamente y sistematizar la información. Evidentemente no todos los mecanismos de democracia directa son iguales, y acá voy a hacer un esquema muy rápido de vuelta. Discúlpenme que está en inglés, pero también es muy fácil de entender. Y quiero subrayar una y otra vez que frente a la ausencia de una nomenclatura universal, uso básicamente la nomenclatura suiza, que en cierto sentido es el patrón de oro de la democracia directa contemporánea y que viaja razonablemente bien a otros horizontes donde se usa mucho la democracia directa, como los Estados Unidos, Italia, Uruguay, etc. El mundo de la democracia directa se puede dividir, las instituciones o los mecanismos de democracia directa se pueden dividir de muchas formas, pero yo acá básicamente lo divido en cuatro cuadrantes. El primero, el que tenemos a la izquierda, son los referéndums obligatorios. De vuelta, estoy usando una terminología que se asemeja muchísimo a la suiza, justamente porque lo que nosotros podemos llamar plebiscito, en otro país se puede llamar referéndum, en otra iniciativa popular. Es más, yo he encontrado en artículos constitucionales en América Latina, artículos que mezclan y usan sinónimo plebiscito, referéndum e iniciativa intercambiablemente. Entonces, bueno, tenemos que hacer un poco de orden acá. El referéndum obligatorio es básicamente es una institución de las más conocidas en el mundo de la democracia directa y se dispara automáticamente. Por ejemplo, en caso que el gobierno federal suizo haga una reforma, apruebe una reforma constitucional, el Parlamento suizo apruebe una reforma constitucional, automáticamente todos los suizos saben que eso se va a tener que dirimir en las urnas. En el Uruguay pasa lo mismo.
No se puede cambiar una sola coma de la Constitución sin que esto no sea aprobado directamente por la ciudadanía. Ustedes dirán, wow, ¿es raro? No, no es raro. Esto, por ejemplo, existe en absolutamente todos los estados de Estados Unidos, con la excepción del estado de Delaware. Si tú quieres cambiar la Constitución de Nuevo México, de Texas, de Florida, de Luisiana, tanto da, en todas existe este procedimiento. No puede haber un cambio constitucional, por niño que sea, sin la aprobación directa de la ciudadanía. Y esto se dispara automáticamente, está en la propia Constitución, sabemos que si se adopta cierto cambio constitucional, viene un referéndum obligatorio eventualmente. Y después el mundo se divide en dos grandes partes, o para nuestro interés ahora lo podríamos decir que se divide en dos grandes. Aquellos que vienen de arriba hacia abajo, lo que comúnmente se denominan plebiscitos, y aquellos que emanan, que son disparados a través de la recolección de firmas, que en inglés se podría decir citizen initiated o iniciados por la ciudadanía, aunque esto hay que agarrarlo con pincitas. Los plebiscitos son cuando alguna combinación de autoridades, estoy aquí en el medio, en el corazón de la gráfica, es cuando una combinación de autoridades, puede ser el ejecutivo, el legislativo o una combinación de estos dos, como en el caso, por ejemplo, colombiano, decide consultar a la ciudadanía sobre cierta materia de interés nacional o de cambio legal o de cambio constitucional, por ejemplo. Pero esto no está obligado por la legislación, sino que lo hacen por su propia vocación. Estos plebiscitos en la literatura norteamericana se conocen como measures o prepositions, pero también son muy utilizados y salen de la legislatura, le consultan a la ciudadanía. A mí personalmente me interesan mucho más justamente los que emanan de la ciudadanía, y hay básicamente dos grandes familias. Los referéndums, simplemente referéndums, y las iniciativas populares. La forma de distinguirlos ambos, si ustedes se fijan, acá la palabra en el cuadro referéndum viene sobre un cuadradito que dice ley. Básicamente es el poder que tenemos los ciudadanos de derogar una ley o un pedazo de una ley, algunos artículos de una ley en particular, ¿verdad? Esto puede ser porque, y no tenemos que justificarlo, simplemente si se juntan las firmas necesarias en tiempo y en forma, en un lapso predeterminado, bueno, automáticamente se llama a la ciudadanía a votar sobre esa materia que ese grupo de ciudadanos dijo, no, no lo queremos, ¿verdad? Por ejemplo, en Uruguay, cuando ya hace varios años se aprobó la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, como era de esperar, grupos conservadores empezaron a juntar firmas, activaron el referéndum, no les fue bien, perdieron. Pero bueno, es un derecho que tenemos, que tiene la ciudadanía. Es el escudo, es la reacción frente a un cambio que viene promovido por las autoridades. Pero por otro lado, muchas veces sucede que tenemos una demanda y las autoridades no te escuchan, por la razón que fuese. Quizás no les convenga, quizás no quieran, o lo que fuese. Quizás porque mi propuesta es realmente una tontera, vaya uno a saber. El punto es que, así como tenemos una herramienta, un escudo de protección, que es el referéndum, el que evita el cambio al statu quo, también tenemos una espada, es aquella institución que nos permite cambiar a los ciudadanos el statu quo. De vuelta, no estoy hablando, y esto creo que es muy importante decirlo una y otra vez aquí en este contexto, no estamos hablando de iniciativas populares de ley. Esos son simples poderes de agenda, es decir, nosotros ciudadanos le pedimos al Parlamento que discuta sobre cierta materia. No, acá si se satisface un número específico de firmas en el lapso determinado, predeterminado, estamos forzando a una votación nacional y lo que se decida es ley. Le guste o no a la unanimidad de las autoridades. Hemos tenido en varias instancias, han habido muchas iniciativas populares donde virtualmente todo un parlamento y todo su poder ejecutivo de ese país dicen, no, es una locura. Sin embargo, la ciudadanía puede cambiarlo. Acá la autoridad, la soberanía radica en la ciudadanía, ¿verdad? Acá esto es uno de los pilares fundamentales de la idea de la democracia directa.
Nosotros como ciudadanos gobernamos de dos formas simultáneas, a través de nuestros representantes y directamente. A veces activamos uno, usualmente vamos por lo otro, ¿no? Por nuestros representantes. El caso suizo, por ejemplo, que es, como mencionaba acá arriba en la misma lámina, el patrón oro de la democracia directa, quizás por ser una de las grandes cunas, el 99.9% de la legislación suiza es a través de los representantes. Sin embargo, ese 0.1% es el comodín que la ciudadanía se guarda en el bolsillo para activarlo cuando se considere necesario. En última instancia, hay que ser muy cuidadoso con la democracia directa por lo pronto entender las motivaciones que hay atrás de los mecanismos de democracia directa. Usualmente las motivaciones que hay atrás de los plebiscitos las podríamos reducir a 4 grandes motivos. El primero es un mecanismo de lavado de manos, ¿no? Y acá quizás el ejemplo más evidente son esos plebiscitos en Europa que han habido ya hace unos tiempos, ahora ya estamos de camino contrario, pero es si se quería o no entrar en la Unión Europea. Básicamente es un mecanismo de lavado de manos porque es tan grande la decisión que los primeros ministros con las coaliciones gobernantes le decían a la ciudadanía, ¿saben lo que? Decídanlo ustedes. Esto es demasiado grosso para yo pagar el pato de algo que pueda salir mal. Entonces, le tiran a la ciudadanía eso. Por otro lado, el otro gran ejemplo es la hiperlegitimación de un cambio, ¿no? Quizás el plebiscito por la paz en Colombia, ¿se acuerdan de Santos en el año 2019? Fue un claro ejemplo de un fracaso plebiscitario de un presidente que no tenía por qué convocar a la ciudadanía a decidir sobre el plan de paz, calculó mal, le salió mal, y bueno, y ahí sabemos lo que pasó después. O con la troika después de la crisis de Grecia en el año 2015. Y las otras dos formas que se usan habitualmente en los plebiscitos tienen que ver con una forma de desempate entre los poderes de un Estado o dentro de una coalición gobernante. Quizás el ejemplo más evidente que podemos recordar acá en el barrio del desempate entre poderes, cuando hay un gallito, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el caso peruano del 2018 con los plebiscitos que Vizcarra convocó, ¿verdad? Y el caso más icónico de una solución, de una coalición interna que también salió terriblemente mal, es el Brexit en el Reino Unido, ¿verdad? Acá fue una solución que Cameron encontró para, en cierto sentido, dominar a una facción del Partido Conservador y obviamente el tiro y la apuesta le salió muy mal. Las motivaciones de los mecanismos de democracia directa en las manos de la ciudadanía son dos también. Sea por crímenes o pecados de omisión, las iniciativas populares, es decir, porque no hacen cierta cosa, yo disparo una iniciativa popular que se traduce en una elección y que se traduce en una decisión de vuelta. Olvidémonos de las iniciativas populares de ley, que es una cosa mucho más cercana a un placebo populista que a otra cosa, sino estoy hablando de iniciativas populares, o por pecados de comisiones, porque hicieron algo las autoridades, ¿no? El grupo de autoridades que realmente nos parece normativamente deplorable, inconveniente o lo que fuese, no tengo por qué justificar nada, ¿verdad? Pero es básicamente porque se hizo algo que a mí no me gusta. Entonces, freno y cambio eso. En estos dos mundos, hay decisiones. Nos gustarán más, nos gustarán menos, pero hay decisiones. Entonces, mirando un poco ya desde qué ha pasado en el mundo, y acá me estoy concentrando pura y exclusivamente en los mecanismos de democracia directa que han habido en el ámbito nacional, no estoy hablando de lo subnacional, ni lo estadual en Estados Unidos, ni lo cantonal en Suiza, ni lo provincial en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Acá estoy simplemente contando votaciones populares directas nacionales desde el año 1900 al día de hoy, vemos que es increíblemente la razón, ¿no? Por MDD por país desde 1900 al día de hoy es estadísticamente significativo, es robusta la relación, muy robusta diría yo, y estamos llegando
a un promedio de 0.4 MDD por año país. Evidentemente no podés tener 0.4 iniciativa popular, sino que simplemente se agarran los 200 países, se miran cuánto subo y se saca una razón, ¿verdad? ¿Por qué hablo de razones y no hablo de cantidades absolutas? Bueno, porque al principio, en 1900 habían 50 países básicamente en el mundo, hoy en día somos 200 países. Entonces, la razón nos permite calcular mucho mejor el crecimiento o el movimiento estadístico que ha tenido el uso de los mecanismos de democracia directa desde el año 1900 al día de hoy. Ahora, si miramos cómo ha evolucionado, y acá viene una parte que yo encuentro fascinante, que es más historiográfica, si ustedes quieren, es dónde existe la posibilidad de activar mecanismos de democracia directa iniciados por la ciudadanía. Y si ustedes se fijan, hay como dos grandes momentos desde el 1900 al día de hoy. Esta información se basa en aproximadamente 14.000 años país, desde 1900 al día de hoy, y vemos que el fin de la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética son dos momentos que gatillan la incorporación de los mecanismos de democracia directa en las manos de los ciudadanos, y voy a explicar un poco más ahora en un ratito. Pero claro está que esto, de vuelta, no se refiere a un país en específico, sino que es el movimiento que hay en todo el mundo desde 1900 al día de hoy. Si miramos acá en los países sombreados, son justamente cuando incorporan en sus arquitecturas institucionales mecanismos de democracia directa. Bueno, evidentemente el primero es Suiza en 1874, Alemania con la República del Weimar, y ahí la terminación de la Primera Guerra Mundial y la importancia que tuvo la República del Weimar como una cámara de eco fue notable en el mundo, y por eso la subida que hablábamos previamente, ¿verdad? Este momento que hay acá. Después viene Estonia, Liechtenstein, Latvia, Lituania, España, la República Española, Uruguay, en fin, y acá vemos que ya en la transición, la caída de la Unión Soviética, es notable el crecimiento que hay en la incorporación de los mecanismos de democracia directa en las manos de los ciudadanos, y tiene su lógica, justamente porque en el mundo soviético existía ciertas reminiscencias de la democracia directa, obviamente no iniciada por la ciudadanía, pero sí existía algo más plebiscitario cuando el partido quería consultar a la ciudadanía sobre cierta materia o no. Bueno, los últimos que entraron fueron, de acuerdo, esto es el libro, ¿no? Esto lo sacó del libro, eso es Holanda, pero Holanda ya se volvió para atrás, Holanda ya desapareció de este gráfico, pero básicamente podemos decir de que 1 de cada 4 países en el mundo tiene algún tipo, por lo pronto formalmente, algún tipo de mecanismo de democracia directa iniciado por la ciudadanía en sus arquitecturas institucionales. Ahora, cuando estudiamos la adopción de mecanismos de democracia directa iniciados por los ciudadanos en cualquier país, existe una paradoja muy clara y muy evidente. ¿Por qué los políticos crearían y aceptarían e incorporarían herramientas institucionales que limitan su capacidad de toma de decisiones? Esto es un sinsentido. Si yo tengo un monopolio y nadie me amenaza, ¿por qué voy a compartir ese monopolio? Si yo gano con ese monopolio, ¿por qué voy a crear instituciones para que un tercero diga que yo lo que estoy haciendo está mal? No, no tiene sentido. Entonces acá es donde uno podría esgrimir una suerte de mini teoría sobre cuáles son los orígenes de la democracia directa, y evidentemente hay dos grandes contextos, el contexto particularmente nacional y un contexto internacional de emulación, de copiar instituciones, y esto también es estadísticamente significativo, pero tiene que haber una coyuntura muy particular en el lugar. Si no está pasando nada, ¿para qué voy a incorporar mecanismos de democracia directa? Pensemos como autoridades. No tiene sentido. Yo lo hago en la medida que haya una crisis, en la medida de que me estén hackeando, en la medida que me estén amenazando de alguna otra forma. Pero no, eso no es suficiente, porque hay muchas crisis y no necesariamente en todos lados que hay crisis se adoptan los mecanismos de democracia directa, pero sí pueden haber elementos como
el recordar que se resolvió un problema vía plebiscitaria, por más que sea nefasto en los plebiscitos, pero recordar eso puede ser estadísticamente significativo y de vuelta, lo es. Aquí es básicamente es el modelo estadístico que incluye 13.714 años país, aproximadamente 200 países, y efectivamente, la democracia directa en las manos de las ciudadanías podemos decir que estadísticamente se incorpora en aquellos lugares donde hay un proceso de democratización rápida, donde tenemos reminiscencias de haber resuelto problemas políticos a través de democracia directa, y donde estamos influenciados por el barrio o por ejemplos externos, y toda esta combinación, no voy a mostrar los coeficientes porque podríamos pasar un buen rato, es robusta. No tiene nada que ver el tamaño de la población, no tienen todas las interacciones posibles, no son estadísticamente significativas, pero simplemente esto es para darles un poco una imagen muy rápida de qué pasa acá. Ahora, otro tema que se discute mucho sobre la democracia directa es que la literatura, o mejor dicho, más que la literatura, la tribuna dice, como mencioné previamente, esto es la panacea o esto es el camino a la autoeliminación. Y básicamente yo quiero estudiar en qué medida se aprueban mecanismos de democracia directa, y podemos dibujar la democracia directa como una tabla de doble entrada. Estoy simplificando el gráfico de los distintos tipos de mecanismos de democracia directa, usando de vuelta una tabla de doble entrada donde tenemos quién es el que determina que se use el mecanismo de democracia directa, y se puede dicotomizar muy burdamente entre las autoridades o la ciudadanía, y podemos ver las preferencias políticas que tenga cada uno de estos dos, que puede ser en la defensa del statu quo o el cambio, ¿verdad? Y cada uno de los tipos de democracia directa entra en estas celdas, y básicamente aquí les muestro los resultados. Acá desgloso mucho más, siempre en el ámbito nacional, son casi 1.150 mecanismos de democracia directa, y vemos, por ejemplo, que el porcentaje de éxito en general de los mecanismos de democracia directa es apenas superior a la mitad, pero sin embargo, si son las autoridades lo que disparan el mecanismo de democracia directa, es arriba un 70%, y si es la ciudadanía, un 25%. Si queremos defender el statu quo, un 40%, si buscamos el cambio, un 60%, y en las celdas internas vemos todos los marginales, ¿verdad? O sea, lo que pasa en cada una de las tipologías. Uno podrá decir, bueno, es mucho. Veamos, recordemos estos dos números porque son importantes. Cuando son las autoridades las que nos empujan a tomar decisiones, es arriba de un 70%. Cuando nosotros, los ciudadanos, somos los que tratamos de tomar decisiones por el cambio, que es básicamente la motivación fundamental, es un 20%. ¿Es esto mucho o es poco? No se sabe, porque no hay parámetros que es mucho o poco. Y a mí se me ocurrió agarrar básicamente el porcentaje, es medio una analogía, pero básicamente en cómo se distribuye el éxito de los proyectos de ley de las coaliciones oficialistas y de los miembros de la oposición en 20 democracias que en el año 2018, cuando estaba escribiendo esto, eran de alta intensidad, ¿no? Entonces sabemos que cuando es el gobierno que manda el proyecto de ley en Argentina, manda 2.400, se aprueba 1.600 y tiene una tasa de éxito de un 66%. En promedio, los gobiernos en estas democracias aprueban sus proyectos de ley en un 78%. Sin embargo, cuando son miembros de la oposición, esta tasa de aprobación de los proyectos de ley es de 18%. Pero miren qué interesante lo que hablaba en la tabla pasada. Miren qué cercanía tenemos con las tasas de aprobación de los mecanismos de democracia directa. Cuando los gobiernos son los que inician los mecanismos de democracia directa, vía plebiscitaria o vía reforma constitucional, estamos hablando de un 5%, es menos que casi el margen de error, y lo mismo pasa cuando son los ciudadanos los que impulsan una iniciativa popular o un referéndum contra una legislación en específico. Las tasas son extremadamente específicas. Otro de los grandes temas, y acá estoy haciendo una suerte de pupurrí relativamente rápido,
es sobre la orientación ideológica de la democracia directa, ¿verdad? Para muchas voces, la democracia directa es el refugio ultramontano conservador de las pulsiones ciudadanas en un momento determinado. Para otras personas, para otras voces, la democracia directa es un ámbito de progresismo, de liberalismo, etc. Bueno, ya les cuento el fin de la historia, no es ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Pero como suele suceder acá usualmente, pero aquí simplemente les muestro 6 pósters que fueron usados en los últimos años en campañas de democracia directa en Suiza sobre qué hacer con los inmigrantes, sobre el acuerdo de Schengen, de migración, de cambio de poblaciones dentro de la Unión Europea, de la conferencia de la ciudadanía. Bueno, si ustedes prestan un poquito de atención, a nivel gráfico, estos pósters son muy evidentemente duros, conservadores, racistas. Los colores, blanco, negro y rojo, tienen ciertas reminiscencias. El tipo de sketch que hacen de los individuos, aquí arriba a la derecha, evidentemente estos no son típicos suizos, tampoco Iván, el violador que hacemos con este inmigrante, o estas manos no necesariamente pertenecen a una mano típica caricaturesca que podríamos entender de Suiza, y ni que hablar de este póster que fue el de la ovejita negra sacada del rebaño suizo blanco, que fue emulado en Alemania, en España, en Holanda y en varios otros lugares de Europa, ¿verdad? Esto no habla de un lenguaje muy inclusivo, muy cool. Algunos de estos fueron aprobados, otros de estos no fueron aprobados. Ahora, evidentemente ese conservadurismo no es únicamente suizo. En Uruguay votamos sobre bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años. No fracasó, pero bueno, se votó sobre eso. Los letones sobre el ruso como segundo idioma oficial, los croatas, eslovacos, eslovenos sobre los derechos de matrimonio gay. Acá simplemente pongo algunas imágenes que han ocurrido en los últimos años de usos de democracia directa metiendo el dedo en el mundo del conservadurismo. Entonces, básicamente lo que yo hago, usando estos 1000 y tantos mecanismos de democracia directa, me pregunto si este sabor conservador es generalizable a otras latitudes y consecuentemente si es una característica distintiva de la democracia directa contemporánea. Pero antes de contarles los resultados, quiero que vean y me entiendan cómo lo voy a representar. Evidentemente, esto es un biplot, o sea, es un gráfico donde yo estudio todos los mecanismos de democracia directa que han habido en el mundo desde 1980 al año 2017, y básicamente el eje de las Y representa la ubicación ideológica de aquellos que apoyan el mecanismo de democracia directa bajo consideración. Cuanto más arriba, más a la derecha; cuanto más abajo, más a la izquierda. Entonces, este punto gris que ven acá significa que hubo un mecanismo de democracia directa que fue perfectamente centrista. Este significa que en el 2015 hubo uno iniciado por la izquierda más pura, y acá arriba en el 85 por la derecha más pura. ¿Sí? Yo creo que se entiende básicamente, y vamos a ver una ensalada de puntitos que son estos. El gráfico de la izquierda es, cada punto hay un poco de ruido estadístico exprofesamente generado, porque hay muchos puntitos que caerían sobre ellos mismos. Esto nos muestra cómo se han movido estos 700 y tanto, porque estos 1200 mecanismos de democracia directa no todos fueron en contextos democráticos. Yo agarro solamente las democracias de relativa alta calidad, ¿verdad? Hablar de izquierda a derecha en el contexto de una dictadura a veces no tiene mucho sentido. Entonces me quedo solamente con las democracias, y vemos que esto se distribuye bastante monotónicamente en los últimos 40 años de investigación. Y acá estoy incluyendo a todos los mecanismos de democracia directa. Es decir, la línea gruesa negra es la ubicación ideológica relativa de los instigadores de esa votación en particular, de cada uno de los puntitos, y la punteada es la diferencia en caso de haya habido oposición. Si fuesen campos distintos puedo explayarme, pero lo importante es que es absolutamente
chato el asunto, no se mueve ni para arriba ni para abajo, es decir, hay una constante distribución de si la democracia directa es de izquierda, de derecha. No, ¿saben lo que es? Yo estoy diciendo, la democracia directa puede ser de ultraderecha, puede ser de ultraizquierda, pero como grupo institucional son absolutamente neutros. Y esto, ojo, esto es una muy buena noticia para aquellos que creen o creemos que algunas instituciones de democracia directa son fundamentales para solucionar algunos temas democráticos contemporáneos, justamente porque si fuesen claramente de derecha o claramente de izquierda, evidentemente los otros no estarían de acuerdo en la incorporación de esto. De aquí viene una parte importante de la seducción de la democracia directa. Aquí en el gráfico de la derecha, sin embargo, solamente me quedo con las iniciativas populares y los referéndums contra las leyes. Vemos que hay un leve movimiento ascendente, pero no es estadísticamente significativo. Es decir, se percibe un cambio en el viento, pero todavía no estamos desviando el buque para decir estamos cambiando de rumbo. Acá hay mucho de Suiza, por supuesto. Suiza representa 1/3 de estos puntos en el ámbito nacional. Después se distribuye en varios otros países, Italia, Letonia y algunos otros. Pero entonces vemos que no es ideológicamente sesgado. Y acá viene, ahora cambio un poco de capítulo. Quiero hablar un poco sobre... bueno, sabemos que no es necesariamente estatucuista, sabemos que no es ni de izquierda ni de derecha necesariamente, pero ¿qué pasa con la democracia directa? Y como veremos, hay mucho, y se sabe, el diablo está en los detalles. Es muy distinto, y los detalles me refiero a estos que tenemos aquí enfrente. Por ejemplo, el peaje de entrada en términos de firmas. Es muy distinto la posibilidad que yo tengo de iniciar una iniciativa popular de reforma constitucional si me obliga la Constitución a juntar el 10% de las firmas, como en el caso uruguayo, a si me obliga la Constitución a juntar el 1% de las firmas, como en el caso suizo, ¿verdad? A pesar de ser países pequeños, el poder de movilización que tengo es relativo al tamaño de la población. Entonces, un 1% en Chile es lo mismo que un 1% en Uruguay. Pero es muy distinto que me exijan un 1% que un 10%. También los tiempos de circulación. Es muy distinto que me exijan ese 1% en 2 semanas a que me exijan un 1% en 6 meses o en un año. En fin, acá hay como muchos detalles institucionales que dependen, que van a determinar y van a jugar un rol muy importante a la hora de aprobar o reprobar alguna votación popular. ¿Quién redacta la pregunta? Si se vota de forma simultánea con otra elección o no. Por ejemplo, en Suiza nunca se vota un mecanismo de democracia directa simultáneamente con la elección de autoridades, justamente para evitar la contaminación que podría haber de uno sobre el otro, la presidencialización de un referéndum o la referendización de una elección al Consejo Nacional Ejecutivo. En cambio, en Uruguay, cuando tenemos una iniciativa popular de reforma constitucional, siempre va en la próxima elección general. Bueno, evidentemente los recursos que tiene uno y otro país son muy distintos, entonces uno podría decir, bueno, sí, evidentemente tenemos que, no podéis estar votando constantemente, entonces juntemos y aprovechemos la volada de la elección nacional, ¿verdad? Los referéndums es un bicho distinto. Pero, por ejemplo, las exenciones temáticas, en algunos lugares, por ejemplo, no se puede votar sobre materia impositiva. En otros lugares sí, perfectamente. De hecho, les pongo el caso uruguayo porque no solamente es el que más conozco, sino porque también es el que tenemos más cerca y el más del barrio. En Uruguay la ciudadanía no puede hacer referéndums contra materias que sean privativas del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y eso involucra impuestos. Pero la Constitución, las iniciativas populares no tienen limitación virtualmente alguna. Entonces, cuando vos querés cambiar algo de una tasa impositiva, es decir, que se manda el presupuesto, tú no podrías hacer un referéndum contra el presupuesto porque es privativo del Poder Ejecutivo, pero sí perfectamente podés hacer una iniciativa de reforma constitucional. Constitución mata presupuesto y ganaste indirectamente. O sea, se pueden usar de forma estratégica cada una de estas preguntas. Después viene todo un mundo de los quórums, de participación,
de aprobación, administrativos o de instancias de divisiones de gobiernos locales, supermayorías. En el caso cuando fue la independencia de Montenegro, la Unión Europea exigió a los montenegrinos que para básicamente ser independientes tenían que aprobar su votación nacional por un 55%. O sea, no bastaba la mitad más uno. Usualmente es la mitad más uno, pero hay situaciones muy excepcionales donde se exige una tasa de aprobación mayor que otras. Ni que hablar del financiamiento de las campañas educativas, de concientización pública, el voto propiamente tal, si es obligatorio, si no es obligatorio, en fin. Hay millones de detalles que son importantes a la hora de ver cómo va a ser las perspectivas de una democracia, el funcionamiento de los mecanismos de democracia directa. Y acá dentro del último capítulo que me gustaría tocar con ustedes, así abrimos para charlar un poco, que es lo que yo llamo la paradójica existencia de los mecanismos de democracia directa cuando están en manos de los ciudadanos. Acá tenemos una abuela que dice, y ustedes se van a reír, somos más de 600.000 y votamos. En el momento que se sacó esta foto, 600.000 en Uruguay representaba casi el 27% del electorado. Ese edificio que está ahí atrás es el Parlamento de la República, y básicamente estos abuelos estaban girando alrededor del Parlamento exigiendo un reajuste de las jubilaciones a través del IPC. Bueno, estos 600.000 individuos tienen un poder importante, han tenido un poder descomunal en Uruguay, tanto así que se le llama la coalición gris por el tono de pelo. Y acá es donde viene una de las mayores preguntas que tengo para hacer, y justamente es si no les sorprende que los mecanismos de democracia directa iniciados por la ciudadanía, que son indiscutiblemente las instituciones más mayoritarias que nos podamos imaginar, donde un voto es el fiel de la balanza, se desarrollen y se utilicen más en Suiza y en Uruguay, en sus respectivos barrios, que son justamente los países reconocidos como de los más consensualistas en sus respectivas regiones. ¿Cómo podemos explicar que estas instituciones hipermayoritarias justamente se desarrollan más en los países donde hay tradición de consenso más asentado o de los que más en sus respectivos barrios? Y acá tengo los dos parlamentos, ¿verdad? A la izquierda el uruguayo, a la derecha el suizo. Yo tuve la posibilidad de hablar con todos los presidentes de la República cuando escribí mi primer libro, y básicamente le preguntaba si cuando ellos enviaban un proyecto de ley al Parlamento para su tramitación, si tomaban en cuenta que en caso de aprobarse, el mismo proyecto de ley, o sea, la misma nueva legislación, podía desencadenar en un referéndum iniciado por la ciudadanía para su derogación. Y acá tengo dos ejemplos de dos presidentes, el presidente Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, donde me dice, si uno no tomaba eso en consideración, estaba casi cometiendo un suicidio político, era decisivo. Y el presidente Jorge Valle me dice, pero claro, mijo, ¿qué? ¿Acaso los otros no juegan? Y acá es donde viene uno de los secretos de la democracia directa cuando la tenemos los ciudadanos en las manos. Es que funcionan como un mecanismo de amenaza. Las autoridades saben que si no hacen una cosa o dejan de hacer, o si hacen alguna cosa o dejan de hacer alguna cosa, ellos pueden sufrir las consecuencias del voto directo de los ciudadanos, donde ellos son ciudadanos, todos somos ciudadanos, todos conocemos estratégicamente cómo va a jugar el otro, y justamente es esta amenaza creíble de iniciar un referéndum contra una legislación aprobada o una iniciativa en caso de que no nos escuchen, es que genera los incentivos necesarios para que estas mismas autoridades, antes de mandar un proyecto de ley, convoquen a los interesados a discutir previamente y a generar una suerte de consenso antes de enviar el proyecto de ley. Paradójicamente, y acá es una de las cosas que a mí me atraen más de la democracia directa, cada vez que vemos un referéndum o una iniciativa popular, es que la democracia directa como mecanismo de amenaza no funcionó bien. Si vemos de que hay un referéndum, es que justamente toda esta mecánica que estoy describiendo de llamar a las partes involucradas o interesadas sobre cierta materia, no llegó a buen puerto. Y justamente, bueno, si no llegamos a un acuerdo, que dirima la ciudadanía
y vamos arriba. Entonces, ¿por qué yo creo que los mecanismos de democracia directa sirven como una innovación democrática? Básicamente porque yo no estoy asumiendo que la gente sea necesariamente ni buena, ni que busquen fines loables, ni altruistas, como la enorme mayoría de las otras innovaciones democráticas, los foros participativos y los foros deliberativos. Hay una suerte de asunción de que la gente es buena onda y va porque quiere lo mejor para la sociedad. No, yo acá con la democracia directa yo no asumo absolutamente nada de eso. No digo que sean egoístas tampoco. Simplemente la gente es gente, ¿verdad? Tampoco es paternalista, ya que yo no depende de autoridad alguna de que vayamos a las urnas o no. Esto depende simplemente si logramos satisfacer los requisitos preestablecidos para iniciar una iniciativa popular o un referéndum contra la ley. Y en última instancia, los mecanismos de democracia directa democratizan la democracia. Personalmente encuentro, y sinceramente estoy convencido, que se asemeja a la discusión de la democracia directa ahora, hoy, en Chile y en todas partes del mundo, un poco me suena a lo que leemos en la literatura de lo que fue la extensión del voto a las clases pobres a principios del siglo XX, ¿verdad? El voto antes, cuando se extiende, se universaliza el voto, o con el tema de género, ¿no? En cierto sentido, no, ¿cómo le vamos a dar el voto a las mujeres si no son responsables porque no tienen propiedad? Bla, 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 un montón de sonceras se decían en el centro. Bueno, un poco el tema de la democracia directa creo que se asemeja a ese tono que vimos a principios del siglo XX. Sin embargo, no se puede gobernar vía democracia directa, e ir a un régimen de democracia directa puro puede generar un problema gigantesco, porque en última instancia requeriría que todos los temas se dividan en términos discretos, sí o no, y que se voten por separados, tal como funciona un parlamento en la vida real. Y acá vemos, yo lo puedo demostrar, no quiero perder tiempo en esto, pero que es absolutamente ineficiente. Es más, la mayoría de la gente podría quedar siempre en el lado minoritario, votando directamente donde la mayoría determina qué es lo que se tiene que hacer. Esto lo puedo charlar más en las preguntas y respuestas si desean, pero para cerrar, quiero decirles que vuelvo a las fotos que teníamos antes, las mismas fotos, ¿y qué tienen en común? Bueno, los mecanismos de democracia directa, encuentro yo, son válvulas de seguridad frente a un comportamiento perverso porque se portó mal la autoridad o literalmente porque no nos responden frente a nuestras demandas, y ninguno de estos países la tiene. Quiero decir de que si hubiese habido democracia directa, ¿hubiésemos evitado estas explosiones? No lo sé, es un contrafáctico grande como la Torre Eiffel. Pero en los países donde hay, no tuvimos estas explosiones. ¿Por qué? Porque justamente sirven como una pequeña herramienta de sintonía fina entre las élites y las mayorías ciudadanas. En última instancia, la democracia directa es el gobierno del votante mediano. Y con esto cierro y les agradezco un montón. Brillante, David, muchas gracias. Me imagino que ahora si estuviéramos ahí en una sala grande estarías recibiendo un aplauso. Así que imagínalo al menos. Muchas gracias. Entonces les pido al público que hagan sus preguntas por el chat y las vamos a ir haciendo. Hay una pregunta, mientras tanto, de Juan Escares. Dice, no me queda claro si en la democracia directa estamos hablando de la democracia institucional de cada país o como la forma que estamos aspirando en estos tiempos a ejercer la democracia, y la democracia representativa debería quedar en el pasado. Creo que está de alguna forma haciendo referencia a tu última reflexión, ¿no? Sí, ¿preferís, Guillermo, que vaya respondiendo de a una o como vos quieras? Vamos de a una porque hay una sola por el momento. Yo tengo la buenísimo. pero doy la oportunidad al público que piense un poco antes, si no yo salto con las mías. No, mira, realmente me parece una pregunta que va al ADN de toda esta discusión, y si me permiten, la voy a responder de dos formas. Primero, yo no sé a qué se está aspirando. Creo que uno de los problemas de Chile que tenemos hoy en día es que todos creemos entender qué es lo que la gente quiere, y creo que la gente quiere muchas cosas, ¿verdad? Es difícil hablar de la ciudadanía quiere X cosa.
por más de que hayan muchas mayorías que apunten para un lado, pero las diferencias son muy grandes. Entonces, es muy difícil saber específicamente qué es lo que aspira cada uno, inclusive por más que hayamos votado lo mismo en los plebiscitos pasados o lo que fuese. Yo en ningún momento entiendo que la democracia directa es siquiera cercano a sustituir la democracia representativa. No existe un solo ejemplo en el mundo contemporáneo donde se defiendan los derechos de las personas en ausencia de la representación. Yo soy el primer defensor de la representación, soy el primer defensor de los partidos políticos, de las elecciones y del proceso legislativo, aburrido, tedioso, lento, todos los adjetivos que quieran. Sin embargo, yo me reservo el derecho de activar mi poder ciudadano, mi poder soberano, cuando encuentre que mis representantes a los que yo voté no están haciendo las cosas como a mí me gustarían. Ojo, y esto puede ser por excelentes motivos. Hoy al principio usé la palabra lock rolling, ¿verdad? Que es el intercambio de apoyos legislativos para distintas legislaciones. Yo, como miembro del partido B, voté al partido B por una plataforma, pero justamente el partido B creyó que para hacer la gran alianza con el partido A de forma tal de ser gobierno, tuvo que transar el punto B7. Pero para mí el punto B7 era fundamental. Yo voy a seguir votando al partido B porque en general me parece que es lo más cercano que hay a mí, pero no voy a transar de que el partido dé el punto B7. Yo voy a hacer una iniciativa popular por B7. Yo me guardo el derecho de ciudadano para corregir lo que las autoridades que yo elegí me parece que están haciendo mal. Es más, y acá entonces, dada la pregunta, si me permiten, voy a mostrarles este ejemplo. Y creo que muestra cómo incluso, acá estoy parafraseando a McMahon, incluso si los votantes tomamos decisiones razonables sobre cada tema individualmente, el paquete general de políticas puede ser un sinsentido. Y me explico brevemente. Acá tenemos 11 votantes, que son el señor A, la señora B, el señor C, la señora D, y así sucesivamente. Tenemos 11 preguntas o 11 tópicos de política. El tópico 1, el 2, el 3 y así hasta el 11. Cada A para el tópico 1 votó no y para el tópico 8 votó sí. 1 significa sí, 0 significa no. Todas las votaciones fueron aprobadas por mayoría, ¿verdad? Son 11 votantes, en todas sacaron 6 votos. Son la mitad más 1, básicamente. Esto está evidentemente hecho a propósito para explicar este punto que quiero hacer. Si ustedes se fijan, el 64% de los votantes votó el 55% de las veces en la minoría. Peor aún, el 55%, vamos a la punteada, no a la segmentada, la punteada. El 55% de los votantes, es decir, el votante A, B, C, D, E y F, votaron el 64% de las veces con la minoría. ¿Qué me está diciendo esto? Evidentemente esto tiene un fin pura y exclusivamente pedagógico, es muy raro que se dé esto, pero está dibujado de forma tal de tratar de abrir los ojos a la gente para, ojo, no podemos transformar nuestra agenda política a una serie de votos discrecionales, sís y nos, porque podemos llegar a una inconsistencia gigantesca. Acá la política es fundamental, la negociación política. Entonces, para redondear y responder esta pregunta, no. Yo personalmente, y creo que en general la literatura, por lo pronto en la disciplina de la ciencia política, yo no creo que la democracia directa sea capaz siquiera de suplantar mínimamente la democracia representativa. Es un complemento, es un muy buen complemento, hay que diseñarlo bien, dependiendo del contexto, en fin, millones de cosas, pero bajo ningún concepto esto es sustituto de la democracia representativa. Simplemente porque es imposible.
Acá lo muestro y no hay una sola evidencia en la historia de la humanidad que así lo demuestre. Perfecto, muy bien. Está Alejandro Gutiérrez, dice, ¿cómo se puede implementar participación ciudadana en gobiernos comunales? Mira, Alejandro, yo en general soy un poco reacio a la idea de que la democracia funcione en un sentido pura y exclusivamente piramidal, o sea, que su fundamento sea el gobierno local. Regional ya es otra cosa, ¿verdad? Pero lo local usualmente puede generar situaciones, y esto lo vemos muy bien en los estudios que hay en la disciplina, sobre la posible polarización personal que hay en gobiernos locales o regionales, las redes clientelares, la corrupción, la falta de rendición de cuentas horizontal que hay en ámbitos pequeños, lo que no significa que yo no crea que no se deba desconcentrar ciertos servicios y otro montón de cosas. Pero, ¿es la participación el fin de la democracia? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Nosotros queremos una democracia para que la gente participe o para otra cosa? ¿Cuál es el fin? Si el fin es la participación, independientemente de otros valores democráticos, bueno, vos podrías transitar varias puntas de forma simultánea. Podés hacer un montón de plebiscitos, podés hacer un montón de foros deliberativos, de asambleas populares. Ahora, me da la impresión, si entendí la pregunta correctamente, es que no es necesariamente lo que vos querés un bien superior. Querés la libertad, la igualdad, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se puede mejorar? Yo tengo una lógica que es mi primera reacción a tu pregunta, Alejandro, sería, bueno, si fuese por mí, yo vuelvo a instalar el voto obligatorio. Justamente porque el mal llamado voto voluntario, o el mal llamado voto obligatorio, a ver, partamos de la base que por definición en ninguna democracia existe el voto obligatorio. A lo más lo que existe es la obligación de ir a un lugar cada cierto tiempo, como es en el caso de Uruguay, como es en el caso de Australia, como es en el caso de Bélgica, cada cierto tiempo firmás un librito, decís, hola muchachos, ¿cómo andan? Vos en el cuarto oscuro hacés lo que vos querés, vos no tenés por qué votar. Lo que estamos obligados, so pena de multa, etc., es ir a un lugar cada cierto tiempo. Pero eso, el costo que yo pago en tener que ir a votar, es muchísimo menor, desde mi perspectiva, que todos los problemas que nos traen los sesgos de clase, de género y que se generan a través del voto voluntario. Yo todavía no comprendo cómo, o sea, realmente no me entra en la cabeza cómo se fue a eso porque estaba escrita en la tapa del libro. Y bueno, se fue a eso con apoyos que los conocemos todos, te diría, virtualmente unánime en Chile. Entonces yo empezaría por ahí. Yo empezaría por ese lado. Creo que una vez que rompemos estos sesgos de clase que muchas veces no se quieren ver, estaríamos haciendo un paso gigantesco, mucho más fuerte que cualquier innovación democrática, posiblemente. Pero de vuelta, depende de cuáles sean los valores democráticos que tú quieras resaltar. Puede ser la participación, pero yo no sé si la participación per se es un valor democrático, o es la participación en otro, interactuando con otro valor, ¿verdad? Un poco a la Robert Dahl, a la poliarquía de Robert Dahl, que es una figura muy importante en la disciplina, donde básicamente la democracia la dibuja en dos ejes, ¿no? Participación y competencia. Vos podés tener un régimen perfectamente participativo, con cero democracia, justamente, no sé, Norcorea. Porcentaje de votación en Norcorea y de activismo, gigantesco. No queremos eso. Tampoco queremos una oligarquía como Chile en el siglo XIX, donde había pura competencia, pero no participaba nadie. Entre gatos locos. O sea, justamente la democracia se mueve en la esquina
donde maximizás la participación y la competencia política, obviamente asumiendo que tenemos una cuota de libertad y ciertos derechos garantizados, bla, bla, bla. Buenísimo. Jessica González pregunta, quiere saber sobre mecanismos de participación ciudadana en procesos constituyentes. ¿Cuáles han sido las experiencias de otros países que se podrían implementar en Chile? Es una pregunta un poco grande, amplia. Mirá, yo soy ciudadano chileno y soy ciudadano uruguayo. Yo como ciudadano uruguayo puedo, si tuviera la energía, el tiempo y viviera allá, podría decir, bueno, hagamos una reforma constitucional sobre cierta materia. De hecho, hay ahora un par de movimientos sociales que están juntando firmas para hacer iniciativas populares. Y bueno, no es que necesitas una parafernalia gigantesca y un movimiento social explosivo, no. Simplemente con la gente que piensa más o menos como vos, sea a nivel de partido, de sindicato, de grupo de estudiantes, o sea, se activan. Podés ganar, podés perder. Entonces es como que constantemente en los lugares donde tenés democracia directa, estás constantemente activando tu poder soberano. Y si no lo activas es porque by default, o sea, ya en sí mismo, estás concediendo que no amerita activarlo, porque si no lo podés activar cuando vos quieras. Entonces no necesitas una gran institucionalidad, porque lo podés hacer todos los días si vos querés. Ahora, evidentemente, esto no está pensado ni para vos, ni para mí, ni para Guillermo. Esto no está pensado para el individuo, ¿verdad? Esto requiere, yo no como, inclusive por más derecho que tenga, yo no puedo juntar el 10% de las firmas del electorado uruguayo yo, David Altman. No, no voy a llegar. Evidentemente tengo que encontrar un grupo, tengo que moverme con amigos, tenemos que estar en un partido político, una coalición, de vuelta a todo lo que te mencioné previamente. Y bueno, sí, muchas de ellas mueren en el intento, muchas se someten a votación y muchas veces perdés. Acá viene, otro de los aspectos que yo encuentro que son fundamentales. Esto es ganar y perder. Yo he perdido 1000 veces en las urnas. Pero bueno, pero justamente una de las gracias que tiene, otra de las gracias que yo le encuentro a este juego de la democracia directa, es que estás jugando hoy, pero sabés que vas a jugar mañana. No te estás gastando todas las balas hoy, en el sentido, yo hoy gano, mañana pierdo, y hoy pierdo, mañana quizás gane. Entonces, esto es un juego donde la iteración a futuro es fundamental para entender, y bueno, y sí, no siempre ganan los buenos, definitivamente, no siempre ganan los buenos. Bien. Beatriz Muñoz hace un comentario y después una pregunta. Voy a leer el comentario para que quede registrado porque lo mandó solo a los panelistas, Beatriz, pero para que el público lo oiga. Dice, concuerda con que el pueblo chileno pide una diversidad de demandas y no tiene claro en los conceptos que se utilizan en esas demandas. No se profundiza ni analiza lo que estamos pidiendo. Creo que se debe a una historia truncada del 73 y el derrumbe que sufrió Chile en la educación y en los dirigentes de gobiernos que siguieron la línea de profundización del sistema neoliberal. Esa es la parte del comentario. Y después hay una cosa que es una mezcla de comentario con pregunta. Dice, hay organizaciones como el Colegio de Profesores, que no sé si David conoce la experiencia, de hecho yo tampoco, así que a lo mejor sería útil escribirlo un poco, que practican democracia directa en el país con asambleas representativas, consultas y votaciones. ¿La democracia directa sería mecanismo de participación en decisiones trascendentes? Bueno, a ver, Beatriz, es también una pregunta, comentario difícil de responder. Yo, a ver, con todo lo que podamos estar de acuerdo con lo traumático, duro que fue el golpe de Estado, yo creo que Chile no se inventó en 1973. Chile en 1950 era un país tan clasista como en los años 30 y tenía un montón de problemas que no es todo culpa de Pinochet, a pesar de que tiene el régimen dictatorial, tiene mucha responsabilidad sobre muchas cosas, pero Chile no nace en 1973.
evidentemente, a mí personalmente, y justamente creo que quizás no lo expliqué tan bien, el hablar del pueblo quiere esto o el pueblo quiere lo otro, se me es muy difícil. Hay mayorías en un momento y hay minorías en un momento. Y a veces vos estás en la mayoría, yo estoy en la mayoría, o al revés, o lo que fuese. Esto de la democracia directa, justamente lo que mencionaba previamente, es una iteración a lo largo del tiempo. Jugamos y vamos a jugar muchas veces. Y así como podemos ganar hoy, podemos perder mañana. Yo te podría dar un montón de ejemplos de votaciones nacionales, populares, directas, donde lo que se decide es ley y los resultados fueron paupérrimos, por lo pronto para mí. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la primera vez que se activó un referéndum contra una ley en América Latina, fue en el Uruguay en 1992, frente a la ley de caducidad de protección punitiva del Estado, o sea, en cierto sentido la amnistía a los militares. Familias enteras nos partimos. Estábamos los que considerábamos que para que la democracia se consolidara en Uruguay, se necesitaba hacer juicios a los militares, y habían otros que decían, no, mirá lo que está pasando en Argentina, justamente tenemos que hacer una gran amnistía a la española y empezamos de cero. Bueno, familias enteras, entre ellas la mía, partidos totalmente. Pero sí recuerdo que a pesar de que en ese entonces, la mitad del país perdió, porque la diferencia fue muy marginal, inclusive hijos de detenidos desaparecidos dijeron, ¡buah! El ciudadano habló, seguiremos intentando una vez más. Y votamos nuevamente. Perdimos nuevamente, no importa. El punto es de que esto no es la última bala. Entonces yo no puedo decir que lo que se decida hoy es el punto final sobre una discusión, no, es un punto por un periodo, y bueno, ya veremos qué pasa después. Lo que hace el colegio de profesores, bueno, sí, si hay una votación universal y secreta en el contexto del electorado del colegio de profesores, ellos hacen democracia directa, pero evidentemente hablar de democracia directa hoy en Chile, iniciada por la ciudadanía, es ciencia ficción. Nosotros como ciudadanos chilenos no podemos hackear a las autoridades, al Parlamento, y derogar una ley sin pasar por el propio Parlamento. En otros lugares eso es una realidad. Es algo, no es raro. De vuelta, no estoy hablando de iniciativas populares de ley donde yo le pido al Parlamento que trate cierta materia, pero usualmente donde existe esto es más un placebo que otra cosa. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tenés en España, Brasil, Argentina, te podría mencionar otros, donde existe el poder de agenda, el poder de iniciativa popular de ley, pero termina siempre muertos en un cajón oscuro en una comisión legislativa de la Cámara Baja o del Senado, y chao. No es que vos, ciudadana, Beatriz, va y emite su voto, y si votas con la mayoría ganaste, y si estás con la minoría perdiste, pero lo que sea, se hace. No, eso acá no existe nada semejante. Existe en el ámbito municipal y muy específico, en ciertas condiciones, pero no hay mucho más. Entonces, yo no creo que la solución pase por, de vuelta, yo soy, si bien me considero un defensor de la buena democracia directa, yo no creo que el mundo plebiscitario nos ayude en lo más mínimo. Es más, si me empujan contra la pared, prefiero una buena democracia representativa, sana, a la danesa, a que una democracia directa sin representación y sin defensa de los derechos. Sí, me quedo con Dinamarca toda la vida, con Suecia, donde no hay democracia directa. Juan Labra dice, para el caso chileno, con una mayoría absoluta indignada con los gobernantes, entendiendo el complemento entre democracia directa y democracia representativa, y muy particularmente dado el negocio binomio izquierda-derecha, ¿qué tan iluso le parece que es el esfuerzo de democracia directa si se debe luchar contra ese bloque dual, que es uno solo en la práctica? Es la opinión de él.
¿Te parece que, parece que lo interpreto bien? Él dice que hay una especie de duopolio entre izquierda y derecha que se hizo del poder, y la pregunta es si es que la democracia directa puede ser útil para romper ese duopolio. A ver si que estoy interpretando bien a Juan. Sí, me hace acordar un poco a los poemas de Nicanor Parra: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Efectivamente, mirá, yo creo que la democracia directa, y te pongo los escenarios, no es una bala de plata. O sea, no, son instituciones, y las instituciones pueden ser bien usadas y pueden ser abusadas. Todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones. Los impuestos, por ejemplo. Estamos con Guillermo adelante. Efectivamente, los impuestos. Vos podés usar muy bien los impuestos o podés abusar de los impuestos. Las instituciones de democracia directa lo mismo. Podés abusar de una, podés abusar de otra, en fin. Yo creo que no son una bala de plata, son instituciones que coexisten con otras instituciones. Y evidentemente izquierda-derecha, si juntamos la izquierda-derecha al centro, de acuerdo como uno lo interprete, metiste al 99% de la ciudadanía chilena. Entonces, si puede la democracia directa, sí, la democracia directa no tiene por qué ser necesariamente partisana. Muchas veces hay coaliciones de un grupo de partidos contra coaliciones del mismo grupo de partidos, y la ciudadanía dirime ahí. Entonces ahí los líderes políticos, si son inteligentes, o marcarán las preferencias o dirán, bueno, gente, el partido está partido a la mitad, un poco de la Cameron. Te puede salir bien, te puede salir mal. No sé si me explico. Son soluciones, pero no son la panacea. Tampoco son la perdición, de vuelta. Son instituciones políticas que ameritan ser estudiadas. Yo creo que ofrecen ciertas ventajas, pero eso no significa desconocer algunas debilidades que tienen. Muy bien. René Martínez pregunta por las nuevas tecnologías y dice si ¿Qué tema? no debieran las nuevas tecnologías apuntar a una democracia más participativa, o representantes mucho más en sintonía con la población, con lo que la población demanda. Bueno, acá tenemos evidentemente situaciones que ameritan un estudio mucho más profundo, pero en nuestros países la mayoría de la gente no vive en el espacio virtual. O sea, yo asumo que si estamos haciendo un diplomado, estamos participando de esta conversación, en general podría decir de que la enorme mayoría de los que estamos acá en este foro virtual tenemos una cantidad suficiente de recursos cognitivos como para discutir sobre esta materia, pero pensar de que Chile es esto, no sé. Yo creo que hay sesgos que se reiteran y se generan a través del espacio virtual. Eso no significa desconocer las virtudes de las nuevas tecnologías, pero habiendo dicho y reconociendo las virtudes de las nuevas tecnologías, yo sería extremadamente cauto de apostar muchas fichas a hacer una democracia virtual o basarse en eso. Y pienso en Doña Juanita, o como en Estados Unidos se dice vulgarmente Joe the Plumber, ¿no? José el plomero, para denotar el eslabón más débil que les mostraba al principio. Pero para defender un poco más la pregunta en el sentido que yo lo interpreto, ¿no te parece que la existencia de estas nuevas tecnologías de alguna forma hace más viable mecanismos por ejemplo, todo esto que está, la recolección de firmas necesarias para apoyar, por ejemplo, una iniciativa de ley? No, sí. Entonces, en ese sentido, más viable, ¿no? No, por ejemplo, la recolección de firmas sí, sin ningún tipo de inconveniente. Si vos podés no votar, pero si vos podés firmar y apoyar una moción, sea bajándote una papeleta, firmando, poniendo tu impresión digitopuntar, mandarla a un lugar, bueno, sí, bienvenido sea. Evidentemente este mundo nos ha abierto una cantidad increíble de posibilidades que no nos imaginábamos apenas un año atrás.
pero no hay que olvidarse de que este mundo también está en un mundo muy particular, y esto no es el mundo. La gente no necesariamente vive a través de Zoom, como lo podemos hacer nosotros en la academia, o bajándonos, o votando electrónicamente, o bajándonos papeletas, o lo que fuese. No es la mayoría. Ahora, Alejandro Gutiérrez justo pregunta cómo los electos constituyentes podrían relacionarse con la sociedad civil en el proceso de la construcción de la nueva constitución. Y ahí un elemento, además por el contexto de la pandemia, son reuniones de este tipo. Pero quisiera tomar, si puedes tomar la pregunta de Alejandro y extenderla un poquito a cómo crees tú que debiera ser la relación entre la ciudadanía y el funcionamiento de la convención en términos de, por ejemplo, la transparencia de las sesiones y la publicidad de las sesiones. Bueno, sí, evidentemente es un tema a ver, la asamblea va a funcionar a través de comisiones, como funcionan casi todas las asambleas. Va a ser muy poco el material que se discuta en el pleno, ¿verdad? Y hay ciertas materias que van a poder ser publicitadas, ojalá que la mayoría, pero hay ciertas materias que no necesariamente, porque justamente hay parte de la negociación política que requiere cierto grado de por lo pronto al principio de negociación interna, que no vamos a conocerlo. Y por más que digamos, vamos a hacer todo público y televisemos todo en distintos canales y cada uno elige qué comisión elige, posiblemente siga pasando entre pasillos negociaciones. ¿Cómo puede hacer la gente? Bueno, hay muchas formas. Ahí hablábamos, hoy mencioné el caso de British Columbia, ¿no? De la Columbia Británica, donde esta gente estuvo un año y tanto dando vueltas por la provincia de Canadá, haciendo encuentros, que en este caso no van a poder hacer producto de la pandemia, pero sí pueden ser encuentros virtuales, aunque hay que ser súper consciente de que eso está dejando un segmento de la población totalmente afuera, ¿no? Estamos pecando de elitistas nuevamente, porque tenés que tener internet, tenés que tener el tiempo, tenés que tener los recursos, tenés que tener la capacidad de mantenerte durante 2 horas, 3 o 4 en un foro de esta naturaleza, que no está hecho para todo el mundo esto, pero evidentemente vamos a tener un problema por ese lado. En cuanto a la publicidad, sí, es fundamental, esencial, de que la mayor parte de lo que esté pasando ahí adentro nosotros lo conozcamos y podamos ir monitoreando. Quizás a nivel de los distritos, como elegimos, ¿no? En el distrito X, en el distrito Y, en el distrito Z, estos representantes que vamos a elegir tengan la cordura, la buena voluntad, porque no siempre va a ser así, no siempre lo van a hacer, lamentablemente, de dar cuentas a la ciudadanía. En gran medida también uno de los problemas que tenemos es que el constituyente, al no poder ser reelecto, no tiene los incentivos, entonces tiene toda la libertad de hacer lo que se le cante, ¿no? ¿Qué le importa? Si igual ya está ahí. ¿Cómo vamos a controlar que lo vamos a agarrar a piña después si sale y no hizo lo que querramos? Ahí tenemos un problema, justamente porque no rinde cuentas a posteriori. Es uno de los problemas que hay de diseño en ciertos tipos de asambleas constituyentes, cuando no, cuando no hay posibilidad de hacer carrera. Justamente la posibilidad de hacer carrera es lo que te permite que se generen incentivos para rendir cuentas. Pero sí, ojalá que sea lo más transparente y que todos podamos conocer lo que está pasando a nivel de las comisiones que van a funcionar de forma simultánea. Ahí el canal del Senado y los canales públicos van a tener un rol súper clave de transmitir, y ojalá que exista la posibilidad de influenciar lo que esta gente determine en sus respectivas comisiones y eventualmente en el foro, en el pleno. Ojalá. Yo tengo miedo, sinceramente tengo mucho miedo de qué va a pasar. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero no dejaste metidos, ¿por qué tienes miedo? A ver, explica. No, yo tengo miedo en parte por esto ¿Por qué que tienes miedo? nosotros... ¿Qué es lo que...?
Tengo miedo que estamos apostando muchísimo en el sentido de todo el debate de quién fue a la lista, quién no, quién se coló en la lista, quién no se coló en la lista. Vamos a tener una fragmentación gigantesca y solamente la apuesta en la coordinación entre estos individuos va a ser costosísimo. Entonces, yo realmente temo de que lo que salga va a ser, eh, va a poder tener muchos ámbitos de incoherencia y va a ser poco escudriñable por nosotros ciudadanos y vamos a terminar decidiendo sí o no a un todo, a pesar de que nos guste la mayoría o lo que fuese, ¿verdad? En la medida que más incluyamos en esta futura Carta Magna, más frentes de batalla se están abriendo y consecuentemente más posibilidad de pérdida hay. O sea, si uno fuese estratégico, lo que diría, si tuviese que recomendar para que sea aprobada una nueva constitución, hagan lo mínimo. Metan los menos temas posibles, justamente para abrir menos frente de batalla, porque cada vez que metes algo, le estás tocando, estás pisando el pie a alguien. Y ahí abrís otro frente de batalla, otra vez, un clásico. Esto, ojo, esto no es que sea algo de Chile, esto es algo que pasa en la democracia. David, mira, estamos pasados en el tiempo, pero me gustaría leerte las preguntas y que tú hagas una consolidación cortita de los temas que te parezcan más importantes. Mira, Yasmín Donaire hace un comentario respecto de la calidad de las personas que llegan a la política y que entonces está reflexiona, que hay panelistas de televisión y gente que no necesariamente es idónea. ¿Cómo se podría incluir un equivalente a la selección de personal en las empresas en forma previa, aumentando requisitos, por ejemplo, que no tengan antecedentes penales, ni faltas, ni estar preparados, etcétera? Esa es una pregunta. Luego, Cristiano Urrutia hace una pregunta que me parece bien pertinente porque creo que no la has tocado. ¿Cuál es la relación entre populismo y democracia directa? ¿Esta última aumenta la probabilidad del populismo? Hay un señor cuyo nombre solo está dirigido a nosotros y pues, como dice una cosa un poco dura, no te voy a mencionar, pero dice, de acuerdo, pero generacionalmente doña Juanita va a la extinción. En 50 años más la profundización tecnológica será mayor. ¿No debiéramos estar preparados para eso? A propósito de tu comentario que mucha gente hoy día no está metido no está metido con tecnología, es verdad que de aquí a 20 años más probablemente eso ya no va a cerrar. Y bueno, hay bastante detalle. Felicitaciones. Una última cosa, si es que no ya fue... Ya, yo creo que lo dejamos ahí, David. Las otras preguntas, disculpen, pero hay algunas personas que están poniendo segunda, terceras preguntas que de alguna forma ya fueron contestadas para darle tiempo a David que cierre con estos 2 o 3 puntos importantes que están dichos. No, son súper pertinentes. La verdad que todas las preguntas ameritan detenerse un poco más. Lamentablemente el tiempo es tirano. Sobre la calidad de la gente, yo creo que el mejor filtro que tenemos es el voto. Si nosotros queremos votar a un criminal y creemos que el criminal tiene que estar en el Parlamento, bueno, que sea un criminal el que esté en el Parlamento. O sea, yo ahí encuentro, evidentemente hay límites a lo que estoy diciendo, ¿no? A la idea, pero básicamente yo encuentro que el mayor filtro que tenemos es el procedimiento democrático. Evidentemente supongo que el CERVEL, la verdad que no desconozco si hay algún tipo de control, de precontrol de algo básico, quizás si, no sé, pero estimo Diego que Pardo acá... puede decir algo de eso, quizás, ¿no? Yo no ¿Cómo? sé. Es que Diego Pardo, que es coorganizador de esto y que está ahí también, a lo mejor Sí, acá estoy. ¿hay alguna restricción para ser representante o no? Formal, así No, como, por ejemplo, no haber estado convicto, cosas así. sí, lo mínimo, pero eso solamente, no, no tener pena aflictiva. Claro, bueno, es que es eso básicamente, ¿verdad? Ahí yo creo que el mayor filtro, como decía Diego, es el voto, o sea, como implícitamente decía Diego, es el voto popular. Es el voto que va a conseguir cada uno y cada una de los representantes.
ahí yo confío en el CERVEL, ¿verdad? Yo confío en la autoridad electoral, van a hacer un buen trabajo, realmente. Sobre esa dualidad democracia directa, populismo, bueno, está. Definimos qué es democracia directa, hablamos un montón sobre las distintas instituciones. Lo lógico es que yo le pregunte a la persona que hizo la pregunta, no recuerdo, no el nombre, pero ¿cómo definimos populismo? Y eso es un mundo de por sí, pero asumamos que más o menos estamos de acuerdo con lo que grosamente definimos populismo. No, yo encuentro que no, justamente. Los ejemplos donde mejor funciona la democracia directa, no hay evidencia de que se hayan convertido en regímenes populistas. Lo que no significa que corrientes populistas traten de maximizar y sacarle provecho a las instituciones de democracia directa, como puede ser en el Uruguay, como puede ser en Suiza, como puede ser en Letonia, como puede ser en Italia, o como pueden ser en cualquier estado de la Unión en Estados Unidos. No sé si me explico. No van juntas necesariamente, no covaría la democracia con el populismo, lo que no significa que gente populista, como gente no populista, quieran sacarle partido a las instituciones de democracia directa. Y efectivamente, en 50 años vamos a vivir en un mundo que ahora es imposible de describir, y quizás ciertamente doña Juanita como especie deje de existir, y nada contra las doñas Juanitas, pero ojalá que tengamos una sociedad donde no hayan exclusiones. Ojalá. Lamentablemente, de una u otra forma, la especie humana tiende a generar, las podemos achicar las brechas, yo creo que se pueden achicar muchísimo las brechas, pero ¿qué va a pasar en 50 años? No sé, yo sé que hoy estamos dejando de lado a un montón de gente. Y ese eslabón débil creo que es lo suficientemente importante para no tomar cierto camino de innovación institucional o tomar ciertos caminos de innovación institucional, justamente pensando en el eslabón más débil. Entonces, simplemente a modo de corolario, hay mucho estudio sobre la democracia participativa. Por ejemplo, ustedes no se olviden que, la literatura norteamericana en cuanto a los jurados populares, ¿verdad? En Estados Unidos hemos visto en las películas un montón de jurados. Hay miles y miles y miles y miles y miles de casos de jurados populares. Y eso nos permite estudiar, y a esta literatura le ha permitido estudiar, a ver quiénes son dentro de los jurados, quiénes ganan y quiénes pierden. Los sesgos son evidentes. En la medida que sos más minoritario, más negro, más latino, más judío, más mujer, menos WASP, tu posición tiende a ser más débil en las decisiones de los jurados. ¿Por qué? Porque inclusive en esos ámbitos donde tienen los recursos para discutir, charlar entre iguales, esa igualdad no siempre se cristaliza. Entonces, hay gente que es tímida, hay gente que no habla bien, hay gente que no quiere. Entonces, ¿cómo evitamos esos sesgos que muchas veces los pasamos por alto? Bueno, ese es mi punto. Las innovaciones democráticas valen lo que aguanta el eslabón más débil. Con eso empecé y creo que es una forma relativamente razonable de ir cerrando. Pensemos en la gente que estamos Realmente escuchando. una frase para el bronce, diríamos en Chile. ¿Eh? Está muy buena, muy buena. Hay que identificar el eslabón más débil y concentrarse ahí. ¿No? Muy, muy buen punto. Hay un par de preguntas más. Catherine Layton te felicita, muy buena charla. A ustedes que nos han seguido tan asiduamente, les agradecemos que hayan estado acá, junto con Diego Pardou, que estuvo silente pero presente en su escritorio. Les agradecemos mucho. Ahí está Diego. Les recordamos gracias, que nos David. quedan... Muy buena presentación. Nos quedan 2 charlas para este taller, terminamos el próximo lunes. A primera hora, a las 8 de la mañana, va a estar el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José de Gregorio, va a estar hablando sobre el Banco Central, básicamente, un enfoque un poco más amplio.
pero va a estar hablando del tema del Banco Central, la política económica, y al final del día va a estar Gabriel Negreto, justamente hablando de la política de los cambios constitucionales, también del Instituto de Economía de la Universidad Católica, que se la juega con el... ¿Cómo? Ciencia política. Ah, está en ciencia política, perdón, ¿qué dije yo? Ciencia política de la Universidad Católica, que se ha convertido entonces en un socio estratégico en este esfuerzo. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. No hagan fiestas clandestinas, ni cumpleaños clandestinos, cumplan las cuotas y los aforos para que podamos salir luego de esta pandemia. Muchas gracias, David, realmente extraordinaria la charla. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, un gusto.